Muy buenas noches, queremos dar una bienvenida a cada una de las personas que nos sintonizan a través de nuestras redes sociales para presenciar la campaña Jesús en mi casa a cargo del pastor Andrés Portes. Mi nombre es José Ernesto Báez y para mí es un honor estar con ustedes en esta hermosa campaña. Recordamos que nuestra campaña se estará celebrando desde el 18 al 22 de julio, siendo el miércoles de manera presencial. 18 al 22 de julio la continuación de nuestra campaña Jesús en mi casa. Queremos recordar todas nuestras redes sociales de la Iglesia Adventista de Gascue, encontrándonos en Facebook, YouTube e Instagram. Ahí pueden encontrar cada una de las programaciones que tiene preparada nuestra iglesia. También queremos recordar el correo electrónico donde pueden mandar sus preguntas e inquietudes. jesusenmicasa.gascue@hotmail.com jesusenmicasa.gascue@hotmail.com, donde podrán mandar cualquier inquietud y preguntas y el pastor Andrés Portes estará respondiendo cada una de ellas. Antes de iniciar nuestra campaña vamos a tener unas palabras de oración. Oremos. Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te queremos dar las gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de alabar y glorificar tu nombre. Queremos pedirte, Señor, por esta campaña. Queremos pedirte por el pastor Andrés Portes, que sus palabras sean palabras de bendición para cada uno de nosotros. Que sean palabras, Señor, que puedan hacernos crecer en tu presencia y que cada día podamos seguir pareciéndonos más a ti. Te queremos, Señor, también pedir por las peticiones de oración. Tú sabes cuáles son esas, Señor, peticiones de salud, peticiones de trabajo, peticiones familiares, Señor. Tú conoces cada una de ellas. Queremos ponerlas y depositarlas en tus manos, Señor, para que tú hagas según tu santa y divina voluntad. Que siempre recordemos, Señor, que tú escuchas cada una de nuestras oraciones y que también las respondes a su debido tiempo. Gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados y por tu inmenso amor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, la lectura bíblica de la noche de hoy la encontramos en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que Dios bendiga a los que escudriñan y meditan en su santa palabra. Ahora vamos a tener una música especial y posterior a esto tendremos el himno tema Santo Espíritu de Dios. Después del himno tema tendremos la parte central de esta noche a cargo del pastor Andrés Portes. Crucificaron a Jesús, el cielo de tinieblas se cubrió, el velo del templo se rasgó, muy pocos lograron comprender. Sacrificio era el gran plan.
Jesús dio para salvación. Jamás la muerte de Cristo nula fue, sino victoria a un precio mayor. Cuando Jesús murió por ti, por mí.
Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Josué. Josué capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios, Josué capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por darnos a Jesús. Gracias por su obra en nuestro favor. Padre, gracias por la compañía de los ángeles, por la dirección de su Espíritu. Gracias por los amigos y amigas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Diríjanos, guíenos. Denos, Señor, su bendición, lo pedimos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa. En las presentaciones anteriores hablamos acerca de Moisés. Hoy iniciamos la experiencia con Josué. Josué tuvo una experiencia maravillosa con Dios. Josué fue una persona muy privilegiada que vio milagros portentosos obrados por Jehová. Cuando estudiamos la Biblia con la pregunta ¿quién fue Josué?, descubrimos algunas cosas interesantes. Por ejemplo, en el capítulo 13 del libro de Números, los versículos 8 y versículo 16, nos presentan que el verdadero nombre de Josué fue Oseas. Y Moisés, versículo 16, le cambió el nombre a Josué. El significado del nombre Josué es Yahvé es salvación, Jehová es salvación, poniendo bien en claro la obra de Dios en favor de su pueblo. Cuando seguimos buscando en la Biblia encontramos detalles interesantes. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 17, versículo 8 al 16, se ve a Josué como el comandante militar de Moisés, aquella lucha con Amalek, después que salieron de Egipto. Y siempre encontraremos a Josué comandando las fuerzas militares del pueblo de Dios. La Biblia nos sigue hablando de Josué en Éxodo, en el capítulo número 24. Mire lo que dice la Biblia. Éxodo capítulo 24, a los versículos 13 y 14. Josué fue muy tomado en cuenta por Jehová. Moisés apreció mucho a Josué y aún en los momentos donde Moisés tuvo su relación con Dios, tuvo su encuentro con Dios, no dejó afuera a Josué. Como asistente dice Éxodo capítulo número 24, versículo 13 y 14, lo siguiente. Dice el versículo 13. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dice el versículo 14, y dijo a los ancianos, esperadnos aquí, hasta que volvamos a vosotros, y he aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviere asuntos, acuda a ellos. En el versículo 13 dice que Moisés se levantó
con Josué su servidor, su asistente. Y en el versículo 14 dice que Moisés y Josué subieron. Y aquí aparecen dos verbos interesantes. Dice, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Moisés sube al monte a hablar con Dios y se lleva a Josué, su asistente. Así que Josué estuvo allá con Moisés. Y recuerde las cosas que pasaron en estas entrevistas entre Dios y Josué. Cuando usted sigue leyendo la Biblia, descubre otros detalles muy interesantes. En el libro de Números, en el capítulo 13, los versículos 1 al 3, versículo 8, versículo 16, se ve que Josué era un príncipe de una de las tribus, y también dice en esta parte de la Biblia que fue uno de los 12 espías que Moisés mandó a revisar, supervisar la tierra. Usted recuerda que después que fueron y vieron la tierra y vieron lo fructífera que era y todos los detalles, vinieron a dar su informe. Y de los 12 espías, 10 dieron un informe desfavorable, pero Josué y Caleb dieron un informe favorable, un informe confiados y confiando en Jehová. En el capítulo 14 del libro de Números, los versículos 6 en adelante, mire usted lo que dice la Biblia. Números capítulo 14, versículos 6 al 9. Es bueno aclarar o es bueno recordar que estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. No es lo que diga el predicador o lo que piense u opine el predicador, no, es lo que dice Dios. Hemos dicho que una cosa es oír lo que los hombres dicen de Dios y otra cosa muy distinta es escuchar lo que Dios dice a los hombres. Estamos interesados en lo que Dios dice a los hombres. ¿Dónde? En su palabra. ¿Cómo? A través de las experiencias registradas en la Biblia. Y ahora dice el capítulo 14 del libro de Números, los versículos 6 en adelante, dice el versículo 6, y Josué hijo de Num y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, dice, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Y añaden, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Y sigue diciendo, y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Y entonces dice el versículo 9, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Estos dos espías decidieron creer y confiar en Jehová. Estos dos espías decidieron colocarse del lado de Jehová. Dice, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Desde que salieron de Egipto, Dios le prometió que le entregaría la tierra. Pero 10 de los 12 espías decidieron dar un informe desfavorable. Recuerde, la Biblia es la historia de Dios con los hombres, no la historia de los hombres con Dios. La Biblia nos muestra, nos enseña y nos guía en el conocimiento, la comprensión y el entendimiento de Dios. ¿Para qué necesitamos llenarnos de la Biblia? Para tener la fe que una vez fue dada a los santos. No nos cansaremos de repetir Romanos 10:17 que dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Todos estos temas que hemos presentado, presentaremos y estamos presentando, son únicamente para motivarle a usted y a su familia a volver a la Biblia, para conocer a Dios y fortalecer su fe.
que sea a prueba de fuego, a prueba de todo. ¿Por qué? Cuando usted logra conectarse con Dios, cuando usted le cree a Dios, no hay nada ni nadie que le pueda separar de Él. La Biblia sigue hablándonos acerca de Josué. 38 años después de esa experiencia, Josué entró a la tierra de Canaán. Números capítulo 14, versículo 30 y versículo 38. Recuerde, estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa. Y en esta ocasión estamos presentando la vida de Josué. Veremos en la experiencia de Josué cómo Dios viene para hablar con Josué, cómo Dios viene a la vida y a la casa de Josué para guiarle, dirigirle, enseñarle, instruirle, etc. Josué es nuestro personaje de estudio. Así como Dios estuvo con Moisés, estuvo con Noé, estuvo con otros, y ahora está con Josué, de la misma manera, Dios quiere estar con usted y quiere estar contigo. De la misma manera, Dios quiere revelarse en usted y quiere revelarse. Estos son ejemplos o testimonios de la Biblia para que la fe suya se confirme, se reafirme y usted tenga pruebas o evidencias para que sepa que usted también puede vivir su experiencia con Dios. Cuando seguimos buscando, encontramos que Moisés consagra a Josué como su sucesor. En el capítulo 27, cuando seguimos buscando en la Biblia la respuesta a la pregunta, ¿quién fue Josué?, encontramos a Moisés consagrando a Josué como su sucesor. En el capítulo 27, versículo 18 al 20 del libro de Números, mire usted lo que nos presenta la Biblia, la palabra de Dios. Números capítulo 27, versículo 18 al 20. Dice el versículo 18, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Quien está hablando es Dios. Quien ha tomado la decisión de pasar el cargo de Moisés a Josué es Dios. Y lo está haciendo en público. Y está diciendo que en Josué hay espíritu, que el espíritu de Dios está en Josué. El versículo 20 dice, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. En otras palabras, tú serás removido, Josué ocupará tu lugar. Imagine, ocupar el lugar de Moisés, el hombre que hablaba con Dios cara a cara. Ocupar el lugar de Moisés, la persona que Dios usó para libertar a su pueblo de Egipto. Ocupar el lugar de Moisés, la persona que escribió la ley de Dios, que luego le llaman la ley de Moisés. Escoger a Josué para que haga la obra que Dios inició con Moisés. ¡Qué privilegio! Moisés consagra, Moisés dedica a Josué a la obra de Dios. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 1, versículo 38, mire usted la belleza de la palabra de Dios. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. Estamos trayendo a colación lo que dice la Biblia y lo que Dios dice a través de su palabra. Números capítulo 1, versículo 38. Dice Números capítulo 1, versículo 38 lo siguiente en relación a Moisés y Josué. Dice el verso 38, Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale,
porque Él la hará heredar a Israel. Dios habla con Moisés y le dice que es Josué quien pasará para entregar la tierra, que es Josué la persona de Dios para hacer la obra finalmente de conquista en Canaán. Seguimos leyendo allí mismo en el libro del número de Deuteronomio, capítulo 31, el versículo número 23. Deuteronomio capítulo 31, versículo 23. Cuando su cerebro es bombardeado con la palabra de Dios, cuando su cerebro es lleno de la Biblia, entonces el Espíritu Santo trabaja para darle la mente de Cristo. Necesitamos sumergir nuestra mente en la palabra de Dios. Necesitamos llenar nuestra mente con la palabra de Dios. En 1 de Pedro 1:23 dice, renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nacemos de nuevo por la palabra de Dios, somos regenerados por la palabra de Dios, somos arrepentidos por la palabra de Dios, se produce nuestra conversión por la palabra de Dios. El fundamento es la palabra de Dios. Capítulo 31, versículo 23, en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 31, versículo 23, dice, y dio orden a Josué hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Josué, el muchacho que le servía a Moisés. Josué, el muchacho que era el asistente de Moisés, ahora se convierte en el líder del pueblo, autorizado por Dios, nombrado por Dios, certificado por Moisés. ¿De quién estamos hablando? De un hombre escogido por Dios. ¿De quién estamos hablando? De una persona que vio las más grandes maravillas obradas por Dios en la antigüedad. La Biblia sigue diciéndonos que cuando murió Moisés, Josué comenzó inmediatamente los preparativos para entrar en Canaán. En Josué capítulo 1, versículos 10 y 11, la Biblia nos presenta esta gran verdad. Moisés muere, pero el trabajo no se detiene. Moisés muere y Josué se prepara inmediatamente para hacer los trabajos que pertenecen a Jehová. Versículo 10, Josué capítulo 1. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo, diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado en posesión. No hay que detenerse, no hay que lamentarse. Moisés cumplió su misión, ahora necesitamos seguir con el plan de Dios. Moisés descansa, ahora necesitamos trabajar para cumplir el propósito divino. Usted recuerda, Judas, versículo 9, que el arcángel Miguel viene y resucita a Moisés. Usted recuerda que en el monte de la transfiguración, San Mateo capítulo 17, encontramos nada más y nada menos que a Moisés y a Elías hablando con Jesús cuando Jesús se transfigura. Y en esa misma experiencia, delante de Pedro, delante de Santiago y Juan, Dios se presenta en una nube que les hace sombra y les habla diciendo, este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento, a él oíd. Necesitamos conectarnos con Dios. Necesitamos descubrir a Dios, necesitamos enfocarnos en Dios, necesitamos llenarnos de su palabra para que el Espíritu pueda obrar en nosotros y producir el querer como el hacer por su buena voluntad. Necesitamos cambiar esta mente carnal por una mente espiritual. Necesitamos la gracia, la bendición y la dirección del Espíritu Santo para tener la mente de Cristo.
Recuerde que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuál era el fundamento de la vida de Cristo? La palabra de Dios. Siempre decía, escrito está en la Escritura, escrito está. Jesús se enfocó en la palabra de Dios. Jesús autorizó la palabra de Dios. Jesús se enfocó en la palabra de Dios. ¿Por qué digo que Jesús autorizó la palabra de Dios? Porque Cristo es un ser divino que se hizo hombre. Antes que la palabra estaba Jesús. Cuando Moisés escribió el primer trazo, ya Jesucristo existía desde siempre, por siempre y para siempre. Miqueas capítulo 5, versículo 2, sus salidas son desde los días de la eternidad. No tiene principio ni fin. Él, a través del Santo Espíritu, inspiró la palabra. Y ahora hay un énfasis fuerte en la palabra. La clave de todo, amigo, amiga, la palabra de Dios. Por eso, en esta sección de Josué, usaremos como lectura bíblica Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Las personas, por sus vidas, han querido hacer a Dios mentiroso. Al no creer en la palabra de Dios, al no vivir la palabra de Dios, al no sumergirse en la palabra de Dios, entonces no han recibido las bendiciones de Dios. Por tal razón, los incrédulos piensan que lo que Dios dice no es cierto, porque no lo ven en la vida de muchos que se llaman cristianos. Necesitamos regresar a la palabra de Dios para que entonces regresemos a Dios. Usted no puede regresar a quien no conoce. Y usted no puede amar a quien no conoce. Y usted no puede obedecer a quien no conoce. Necesitamos volver a la palabra de Dios. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Necesitamos, como dice Jeremías, paraos por las sendas antiguas y preguntad cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Tristemente, ellos dijeron, no andaremos. Nosotros decimos, sí andaremos. Por eso estamos conectados, por eso estamos recibiendo este mensaje, por eso estamos estudiando la Biblia, por eso estamos escuchando lo que Dios dice a los hombres, por eso estamos donde estamos. Necesitamos, es urgente volver a Dios a través de su palabra. Hemos dicho una y otra vez que la Biblia es la palabra de Dios a través de las palabras humanas. La palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Seguimos aprendiendo de Josué. La Biblia nos dice que Josué, preparado ya para conquistar Jericó, envió 2 espías. Y esto está en el capítulo número 2 del libro de Josué. Josué dirigió al pueblo en el cruce del Jordán, capítulo 4, versículo 10 al 19. Y allí hay unos detalles interesantes en el cruce del Jordán. Recuerde que cuando van a conquistar Jericó, era la temporada lluviosa, la temporada de la lluvia, y el Jordán estaba desbordado. Y a la orden de Jehová, el río se detuvo arriba, el agua deja de correr, se seca el río, y entonces Josué da la orden a los sacerdotes que llevan el arca que se coloquen en medio del cauce del río. Allí estuvieron parados hasta que toda aquella multitud cruzó, mientras que arriba el agua se iba almacenando, amontonando. Después que cruzó todo el pueblo, Josué dio la orden, de parte de Jehová, de tomar 12 piedras del centro del río para colocarlas del otro lado como un testimonio de lo que había hecho Jehová. Y finalmente Dios da la orden a Josué que los sacerdotes salgan del cauce del río y suban. Y después que cruzan, entonces Jehová da la orden y el agua comienza a correr de nuevo. Otro milagro maravilloso y portentoso. La palabra de Jehová fueron creadas todas las cosas y por la palabra de Jehová se sustentan todas las cosas. La clave de todo es la palabra de Jehová que nos lleva a su persona, que nos lleva a su presencia. Y ahora vemos cómo Dios sigue guiando y dirigiendo a su pueblo. En los capítulos 6
11 del libro de Josué, encontramos las victorias, las maravillas obradas por Dios en favor y en beneficio de su pueblo. En el libro de Josué, los capítulos 13 al 21, encontramos cómo Josué divide las tierras y cómo las distribuye al pueblo de Dios. Josué cumple la promesa que Dios había hecho. Conquista aquella parte de la tierra y la entrega a las personas por familia. Lamentablemente, nosotros los seres humanos, con el tiempo vamos pasando. Dice la palabra de Dios en Josué capítulo 24, versículo 1 hasta el versículo 28. En todo ese capítulo, Josué, a la edad de 110 años, reunió a todo Israel, les aconsejó que fueran fieles a Dios, les relató la experiencia que había tenido con Dios, y entonces, en el capítulo 24, versículos 29 y 30, Josué se muere. Josué capítulo 24, versículos 29 y 30. Sí, leeremos aquella frase famosa de Josué, pero primero vamos a ver la muerte de Josué. Capítulo 24, versículo 29 y versículo 30. Todos somos en este mundo aves de paso, pero qué hermoso es que durante el periodo de nuestra vida caminemos de la mano con Dios. En el libro de Génesis dice que Enoc caminó pues Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Josué caminó con Dios y fue al descanso, como lo fue Pablo, como lo fue Pedro y como han ido muchos otros al descanso para esperar la venida de Cristo Jesús. Josué capítulo 24, versículos 29 y versículo 30. Josué 24, 29, 30. Dice el 29. Después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Le sepultaron en su heredad en Timnasera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. A los 110 años, Josué fallece. Y hay un legado que nos ha dejado. En el capítulo 24 de su libro, Josué capítulo número 24, versículo 15 y versículo 24. Dice el versículo 15, Josué 24, versículo número 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En Egipto, Josué vio milagros y maravillas obradas por Dios como nunca. Después que pasa en el río Jordán, Josué vio milagros y maravillas obradas por Jehová, hechos portentosos que en algún momento estudiaremos. En el versículo 24 del capítulo 24 de Josué dice la palabra de Dios. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Lo mismo que habían dicho a Moisés en el monte Sinaí. Ahora, al final de la vida de Josué, se lo repiten a Josué también. A Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Un resumen de la vida de Josué.
Fue fiel al principio, se mantuvo fiel y terminó a los 110 años siendo fiel a Jehová. Cometió sus errores, pero Dios lo mantuvo firme y en pie. Necesitamos entonces prepararnos para escuchar un bosquejo de lo que será el estudio de esta experiencia con Josué. Hay 3 puntos que estudiaremos en toda esta miniserie dentro de la serie grande Jesús en mi casa. Número 1, hablaremos acerca de la presencia de Dios con Josué. Número 2, el valor de la frase esfuérzate y sé valiente que Dios le dice a Josué. Y número 3, la parte que me emociona y me apasiona, para que seas prosperado. Lo que me apasiona no es para que seas prosperado. Lo que me apasiona y me maravilla es que es a través de la palabra de Dios que usted recibe de Dios la bendición. Por eso, repito Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está la clave. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la clave está en Dios. Y para alcanzarle su palabra, y para conocerle su palabra, y para entenderle su palabra, allí está la clave, en la palabra de Dios. Por eso nos tomaremos suficiente tiempo para trabajar con este punto número 3, para que seas prosperado. Rápidamente aprovechemos un poco el tiempo que nos resta para introducirnos en el conocimiento de la presencia de Dios con Josué. Dios siempre está presente con su pueblo. Dios siempre se hace presente con sus hijos. Dios siempre está pendiente de sus hijos. Desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, aun cuando sus hijos fallan, aun cuando sus hijos pecan, es Dios que busca al pecador. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios buscó a Adán y Eva. Siempre Dios busca a sus hijos. Aun cuando Caín cometió su crimen, Dios vino para hablar con Caín. Dios siempre busca a sus hijos. Por eso Dios le está buscando a usted, mi amigo. Dios nos está buscando para darnos salvación y vida eterna. Veamos rápidamente un poco acerca de este punto número 1, la presencia de Dios. Josué, capítulo 1, versículo 5 y versículo número 9. Vamos rapidito, mire cómo aparece la frase. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. Dice el versículo 1, Josué capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo. Recuerde que la serie se llama Jesús en mi casa. Y notamos en toda la serie cómo Dios se hace presente con sus hijos, cómo Dios le habla a sus hijos. Hay 1000 formas diferentes que Dios tiene para hablar. En el libro de Hebreos, no me canso de repetir, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, donde dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Los profetas. Dios nos habló en el Antiguo Testamento a través de los profetas, pero el mismo Dios también descendió para hablar con sus hijos. Dios nos ha hablado por Jesucristo. Dios nos ha hablado por su palabra desde el principio y hasta el fin de la historia de la humanidad. Dios es el centro, Dios la razón de ser, Dios el que está empeñado, Dios el principio, Dios el final. Dios anda buscando a sus hijos. Es el propósito y la razón de estas presentaciones, que conozcamos a Dios,
que nos acerquemos a Dios. Jeremías capítulo 9 es una cita que no me canso de repetir. El empeño de Dios en darse a conocer, el empeño de Dios en que le conozcamos. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y versículo 24. Cómo la palabra de Dios nos habla del Señor. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Está hablando Dios. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Y dice Dios: en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Te quiere alabar? Alábate conociéndome. No te alabe porque eres rico, no te alabe porque eres valiente, no te alabe porque eres sabio, no. Alábate porque me conoces, porque me entiende. Alábate porque te relacionas conmigo. Esa es la idea. Entenderme y conocerme. Te relacionas conmigo. Cuando usted lee la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubre que Dios está interesado en relacionarse con sus hijos, aunque hayan pecado. Adán, ¿dónde estás tú? Preguntas. Dios anda buscando a sus hijos. Dios le anda buscando a usted. Dios quiere encontrarse con usted. Él sabe dónde tú estás, pero te lo pregunta. ¿Sabes tú dónde estás tú? Yo digo, alabado sea el nombre de Dios, la presencia de Dios. Josué capítulo 1, versículo 1. Dios viene para hablar con Josué. Dios desciende del cielo para comunicarse con su hijo Josué, animarlo, fortalecerlo, darle ánimo. Vamos, Josué. Versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo, Jehová habló a Josué, vino para hablar con Josué. En el versículo número 5, dice Josué 1:5 lo siguiente: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Está hablando Dios. ¿A quién le está hablando? A Josué. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Quién habla? Dios. ¿A quién habla? A Josué. ¿Qué le dice? Estaré contigo. Alabado y bendito sea el nombre de Dios. Amigo, amiga, ¿le gustaría que Dios siempre esté con usted? ¿Le gustaría que esté presente en su vida, presente en su casa, presente con su familia? Si Jehová es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Jehová estará a nuestro lado como poderoso gigante. Dios peleará por nosotros. Jehová luchará por nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. En el versículo 9 del capítulo 1 sigue diciendo, dice el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Y ahora dice, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hay tantas experiencias que pudiera contar acerca de esta promesa de Dios. En donde quiera que vayas. Las maravillas de Dios, los milagros de Dios. Dios no miente. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Cuando Dios promete, Dios cumple. En donde quiera que vayas. No importa el país, estaré contigo. No importan las circunstancias, estaré contigo. No importa lo que ocurra, estaré contigo. Me gusta cuando el Señor Jesús nos dice también en San Mateo capítulo 28,
su promesa de estar con nosotros. Y recuerde los capítulos 14 al 16, donde el Señor Jesús dice que enviaría el Espíritu Santo para que esté con vosotros todos los días. Y no solamente envía el Espíritu Santo para que esté con nosotros, sino para que esté en nosotros. Y alabado sea el nombre de Dios. El Señor Jesús promete también estar con nosotros todos los días. A Mateo capítulo 28, versículo 18 hasta el versículo número 20. Mire lo que dice el Señor Jesús. San Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Dice la Biblia: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y añade: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, promete Jesús, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Quién ha dicho que estamos solos? El Señor Jesús está con nosotros. ¿Quién ha dicho que estamos solos? El Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. ¿Quién ha dicho que el Padre se ha despedido de nosotros? Es hermoso entender y comprender cuando iniciamos y Dios habla a Moisés, que le dice: yo soy el que soy, yo soy. Dirás a los hijos de Israel: te envió. Yo soy. ¿Qué significa esto? Soy el Dios siempre presente. Y permítame aterrizar con el versículo número 14-15 del libro de Éxodo, donde usted y yo tenemos que estar conscientes de que Dios está presente. Si viviéramos cada instante de nuestra vida consciente de eso, nuestra vida sería completa y enteramente distinta, porque viviríamos a la altura de lo que Jehová espera. La mente humana olvida muy fácil. Éxodo capítulo número 3, versículo 14, versículo 15. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Y dice: además, dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Y añade el Señor: este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Traduciendo esta frase en el español nuestro: yo soy el Dios siempre presente. Siempre estoy presente en las buenas y en las malas. Siempre estoy presente con mis hijos. Y ustedes vivirán, servirán, actuarán conscientes de que yo estoy presente. Alabado sea el nombre de Dios. Amigo, amiga, ¿quiere usted vivir en la presencia de Dios? Necesita conocerle. Para conocer a Dios necesitamos hacer 3 cosas. Número 1, hablarle. Número 2, escucharle. Y número 3, pasar tiempo con Él. Necesitamos cada día tomar tiempo para estar con Dios. Tome tiempo cada día a solas con Jesús para estudiar la Biblia y orar fervientemente. Dejémonos del ruido de este mundo. Enfoquémonos en la maravillosa presencia de Dios. Caminemos conscientes de que Dios está con nosotros y el Santo Espíritu está en nosotros y el Señor Jesús intercede por nosotros. Todo el gobierno divino y los ángeles están pendientes de nosotros. El mejor camino es Cristo Jesús, que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En la vida de Josué encontramos a Dios manifestándosele. Josué tenía el espíritu que tenía Moisés. Josué vio a Jesús. Capítulo 5, versículo 13 al 15. Josué
se trató con Dios que lo llamó y se manifestó, se vio la presencia de Dios con Josué. Y ahora permítame aterrizar y yo le pregunto, amigo, amiga, hermano, hermana, sinceramente, de todo corazón, ¿le gustaría a usted caminar de la mano con el Señor? ¿Le gustaría ver a Dios manifestarse en su vida y en su familia? En su vida, en la vida de su esposa, en la vida de sus hijos y sus hijas. ¿Le gustaría vivir en la presencia de Dios y ver la gloria de Dios? Si usted dice que sí, levante la mano conmigo y oremos a nuestro Padre. Querido Padre Celestial, gracias. Gracias por darnos a Jesús. Señor, gracias por las experiencias de la Biblia. Gracias por la experiencia de Josué. Gracias por su presencia en la vida de Josué, Señor. Hoy, Padre Santo, pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. Pedimos perdón por nuestra frialdad y nuestra dejadez. Pedimos perdón por la falta de entusiasmo al relacionarnos con usted. Pedimos perdón por las cosas que pasaron, pero le damos gracias, Señor, por la bendita esperanza de vivir en su presencia, de caminar con usted, de ser llenos y llenas del Espíritu Santo. Dios, venga a nuestra vida, Señor, y restáurenos, cámbienos y transfórmenos, para que nuestra vida se convierta en luz en esta tierra e ilumine el camino de otros para venir a Jesús y alcanzar la salvación y la vida eterna. Hoy le dedicamos nuestra vida, le dedicamos a nuestras esposas, le dedicamos a nuestros hijos y nuestras hijas. Hoy dedicamos nuestra familia a usted y entregamos nuestro hogar. Venga a nosotros, Señor, y quédese con nosotros y haga nuestra vida su voluntad. Queremos agradecer a cada una de las personas que nos han sintonizado durante la noche de hoy.
Queremos invitarles para que continúen durante toda esta semana, la cual estaremos hasta el jueves 22, y recordando que el miércoles 21 estaremos de manera presencial en el templo de la Iglesia Adventista de Gascue. Queremos invitar también a las personas a que entren a la página lavozdelconsolador.org, donde podrán descargar el libro La Familia en Cristo. Es el libro que el pastor Andrés Portes ha estado promocionando durante toda esta campaña. La Familia en Cristo, pudiendo descargarlo en la página web lavozdelconsolador.org. Será hasta mañana. Que el Señor les bendiga. Cristo al